Bien, chicos, hoy día vamos a conocer la fotosíntesis en las plantas, ¿no? En las plantas comunes, y en las plantas C4, C3 y las CAM, ¿ya? También vamos a ver un poco de la respiración aeróbica y anaeróbica. Bien, como ustedes saben, pues la fotosíntesis es un proceso en donde las plantas van a fabricar su propio alimento. Y para ello necesitan consumir ciertos gases, ¿no? Por ejemplo, el CO2, también consume el agua, ¿no? También tiene que consumir un poco de rayo solar, ¿ok? En la noche, ¿qué sucede? Ellos liberan el CO2, ¿no? Liberan el CO2 y siguen absorbiendo un poco de oxígeno, ¿no? Eso ocurre en la noche. Pero ¿qué sucede? Este proceso es muy bonito siempre y cuando se den las condiciones favorables. Sin embargo, hay plantas que realmente no hacen del todo correcto su fotosíntesis y para ello buscan la manera, ¿no? La posibilidad de hacerlo mediante sus propias condiciones, ¿no? Por ejemplo, el cactus hace la fotosíntesis a través de los tallos. Ustedes saben que la fotosíntesis se da en las hojas de las plantas. Entonces, el cactus, al no tener hojas, utiliza su tallo. Pero obviamente, cuando usa su tallo, ya tiene otro proceso de fotosíntesis. Entonces, eso es lo que ya vamos a conocer. ¿Cuáles son esos tipos de fotosíntesis en cada tipo de planta? ¿Ya? A ver, tenemos la fotosíntesis anoxigénica, las cuales no se libera oxígeno, sino se va a liberar azufre. ¿Ve? Se libera azufre en vez de oxígeno. No es como las plantas normales, ¿no? Ustedes saben que las plantas liberan oxígeno con la fotosíntesis. Pero en este caso hay plantas, ¿no? Que hacen una fotosíntesis anoxigénica. Es decir, que en vez de liberar oxígeno, liberan azufre. Luego tenemos las plantas oxigénicas, la que todos conocemos, ¿no? Cuando se libera oxígeno y se debe a la fotólisis del agua. Ustedes saben que este proceso era cuando el agua se rompía sus enlaces y se liberaba oxígeno, ¿no? Eso vimos la semana pasada. También decimos que estas plantas, ¿no? Se clasifican en C3, C4 o plantas CAM. ¿Por qué C3? Por 3 carbonos, ¿no? C4 por 4 carbonos. Y plantas CAM. ¿Qué significa plantas CAM? Significan que estas plantas tienen un metabolismo ácido, ¿ya? Son plantas con metabolismo ácido. Bueno, acá tenemos sus células, ¿no? Con el ciclo de Kelvin. ¿Se acuerdan el ciclo de Kelvin? Eso se ve en la fase oscura, ¿no? Ya está. Bueno, acá tenemos a la fotosíntesis C3, ¿no? Con 3 carbonos, el cual es una enzima llamada rubisco, ¿no? El cual, esta enzima, chicos, va a ser esencial para que se pueda generar este tipo de fotosíntesis, ¿ya? El rubisco. Luego tenemos el tipo de C4, en donde se da la fijación del CO2. ¿Ve? Se fija el CO2 y es realizado por el fosfoenolpiruvato, el cual contiene 3 carbonos. Acá te dice, ¿no? Se le llama C4 porque el compuesto formado tiene 4 carbonos y se denomina ácido oxalacético. Vamos ahora con las plantas CAM, ¿no? Como les decía, son plantas que tienen un metabolismo ácido en su interior. Ahora, estas plantas CAM, ¿cómo fijan su CO2? Fijan a través de un compuesto formado de 3 carbonos llamado fosfoenolpiruvato. No se olviden, ¿eh? Es una pregunta del libro. ¿Cómo fijan el CO2 las plantas CAM? A través del compuesto de 3 carbonos llamado fosfoenolpiruvato. Recuerden que estas plantas CAM, habitan en lugares secos, áridos, ¿ok? En lugares áridos. Uno de ellos tenemos pues a la crucelácea llamado Phryophyllum calcinum, ¿no? Que es un tipo de planta del tipo CAM. Mira, estos de acá, estas plantas captan el CO2 gracias a un compuesto llamado malato que está descarboxilado. Es decir, es un malato sin carbono. Entonces te pueden preguntar, las Bryophyllum calcinum, ¿cómo captan el CO2? Captan a través del malato descarboxilado, es decir, de un malato que ha perdido su carbono. ¿Qué es el malato? Es un tipo de ácido. Recuerden que estamos con plantas que tienen metabolismo ácido, ¿ya? Entonces, las plantas CAM
viven en zonas áridas, zonas secas. Absorben el CO2 gracias al fosfoenolpiruvato. ¿Ok? Y también captan el CO2 cuando pierde un carbono el malato, ¿no? Es decir, el malato descarboxilado, ¿ya? Un ejemplo de ellas tenemos al Bryophyllum calcinum, ¿no? Aquí tenemos los tipos de fotosíntesis. Por ejemplo, la C3 se encuentra en el tomate, la C4 en la caña de azúcar y el CAM en el cactus, ¿no? Ya saben que el cactus, al no tener hojas, lo hace a través del tallo, su fotosíntesis. Ahora pasamos a la respiración celular, ¿ya chicos? Decimos que es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque libera energía. ¿Ok? En la respiración celular se libera energía. Tenemos etapas de la respiración, ¿no? Tenemos dos tipos, la aeróbica y la respiración anaeróbica. La respiración aeróbica es aquella que utiliza oxígeno. Y la respiración anaeróbica, es aquello que no utiliza oxígeno, ¿ya? Eso está presente pues en las bacterias, hongos, ¿no? En organismos menos evolucionados. Tenemos procesos como la glucólisis. Chicos, la glucólisis es un poco extenso, pero básicamente su función es formar dos piruvatos. ¿Ya? Estos piruvatos van a ser formados en la glucólisis y van a ir directo a la mitocondria. Una vez formado la glucólisis, perdón, los dos piruvatos entran ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. Okay, entonces, estos dos piruvatos entran al ciclo de Krebs, el cual tiene que ver con la respiración celular. Y al final del ciclo de Krebs, ¿qué se produce? Se produce 4 moléculas de CO2, 2 GTP, 2 NADS, 6 hidrógenos, 2 FATs y 24 ATPs. Entonces, en la glucólisis decimos que su función es formar dos piruvatos, y estos piruvatos ingresan al ciclo de Krebs, ¿no? Y se transforman ¿en qué? En acetilcoenzima A. ¿Ya? Estos dos piruvatos se transforman en acetilcoenzima A. Y bueno, el ciclo de Krebs ¿cómo inicia? Inicia con el ingreso de los piruvatos y también cuando el acetilcoenzima A se une con el oxalesatato para formar citrato. ¿Ya? Yo sé que es un poco enredado estos términos, pero es lo que ocurre en el ciclo de Krebs. Y tienen que ver en videos porque es, quita, ustedes saben que tenemos poco tiempo, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? La idea es que los piruvatos ingresen al ciclo de Krebs, pasen por muchos procesos y al final quede como acetilcoenzima A, ¿no? Recuerden que el ciclo de Krebs inicia, ¿no? con la unión del acetilcoenzima A, el cual se une con el oxalesatato para formar citrato. En el ciclo de Krebs, los productos finales, ¿cuáles son? CO2, GTP, NADS, FATs y 24 ATP. Recuerden que la glucólisis es un proceso complejo, pero que utiliza poca energía, ¿ves? Solo utiliza 2 ATP, nada más. O sea, es un proceso que no consume mucha energía. La glucólisis. Función, formar piruvatos. Entran al ciclo de Krebs y se forma, al final queda como acetilcoenzima. Acá tenemos un breve esquema de cómo ocurre el ciclo de Krebs. ¿Ve? Pasa por todo el proceso y al final, ¿cómo queda? Citrato. Citrato, ¿no? Bien. Entonces, ya sabemos que la glucólisis forma dos piruvatos que entran a la mitocondria, ¿no? Acá tenemos el proceso de la fermentación, ¿no? Tenemos acá el proceso del ciclo de Krebs, que tiene que ver con la respiración. Y bueno, acá tenemos las cadenas transportadoras, que también lo pueden revisar. Y por último, vamos a ver los tipos de lanzaderas, ¿ya? Ustedes saben que en el ciclo de Krebs, la respiración celular, para que se pueda ejercer ese proceso de respiración, la célula necesita energía.
¿Y esto cómo lo hace? A través de los ATP. Estos ATP son como energía para que ellos puedan hacer ese proceso. Ya sabemos que la glucólisis solo utiliza o solo genera 2 ATPs. El ciclo de Krebs también otros 2 ATPs. La cadena respiratoria 24 ATPs y el FAT, ¿no? Que es la cadena respiratoria también 4 ATPs. En total son 32 ATP. Pero si se le agrega la lanzadera glicerol, tendrías 4 ATPs más. O sea, ya tendrías estos 32 más estos 4, sería 36 ATP que puede utilizar la célula. Ahora, si en vez de la lanzadera glicerol usas el de malato espartato, tendrías 32 más 6, tendrías 38 ATPs. Entonces, a la célula, ¿qué le conviene? Usar esta lanzadera, ¿no? Porque obtiene más energía. Entonces, con la lanzadera malato tendría 38 ATPs y con la lanzadera glicerol tendría 36 ATPs. ¿Ya? Entonces, eso es lo que usa la célula para poder realizar ese proceso. Bien, chicos, hasta ahí he hecho un breve resumen. Ahora sí, vamos con nuestro libro, ¿ya?